Para quienes no me conocen, soy Natalia Suárez, presido la comisión este año, soy nuevita en la presidencia de la comisión. Bueno, buenas tardes a todas y todos y a todes. Desde la Comisión de Asistencia a la Mujer en Situación de Violencia de Género agradecemos la presencia de las autoridades del directorio, a las comisiones que hoy se encuentran participando de nuestro colegio, también la presencia de la diputada, agradezco, de la doctora Joffre, bueno, y de todos los que, de Sonia Bacar, también que estoy viendo acá en los participantes que están, de las organizaciones de mujeres, bueno, y a los colegas también, y aquellos que también hay gente de otra provincia, también estuve mirando ahí en los mensajitos. Así que bueno, gracias a todos y todas por estar. Las jornadas que desde hace 12 años organiza nuestra comisión tiene como objetivo propender a la difusión, sensibilización y capacitación de los derechos humanos de las mujeres. Consideramos piezas fundamentales en la transformación todas aquellas actividades destinadas a deconstruir estereotipos y pensar una mejor forma de administrar justicia con perspectiva de género. Como también queremos estar visibilizando el impacto de las violencias en los niños, niñas y adolescentes. Este 25 de noviembre, conmemorándose el Día Internacional de Lucha de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, realmente nos interpelamos como comisión en cómo contribuir a nuestra sociedad para sensibilizar respecto de esta problemática tan compleja que diariamente nos impacta con su expresión más terrible, que son los femicidios. Contamos con normas que no solamente erradican la desigualdad de género, sino también normas de protección. Pero la realidad nos está mostrando que queda un largo camino por recorrer respecto de este cambio cultural y social. Incluso en los mismos operadores de justicia falta mucho, es mucho el cambio que se necesita. Por eso consideramos que las transformaciones no se van a dar por sí solas, que necesitamos el esfuerzo y la lucha colectiva. Por eso desde ya agradezco nuevamente a todos, todas y todes por participar. Damos inicio a esta 12ª jornada rosarina sobre violencia de género, que fue declarada de interés por el Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario a requerimiento de la concejal Norma López, Susana Rueda, Marina Magnani. No me quiero olvidar, Cari, si me puedes ayudar un poco con las concejalas. La concejala Alejandra Gómez Sáenz y el concejal Eduardo Tognoli. Y María Fernanda Gigliani. Y también fue declarada de interés por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe a solicitud de la diputada Lorena Catalini. Bueno, ahora gracias por estar, gracias Nati, a Matielo, gracias Silvia Lapugnani por poder estar hoy acá, y le cedo la palabra a Verónica Reynoso, nuestra vicedirectora del directorio del Colegio de Abogados. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Me toca darle la bienvenida en representación del directorio del colegio a nuestro colegio de abogadas y abogados de la segunda circunscripción, especialmente a Silvia y a Natalia, que nos van a acompañar en este primer encuentro de las jornadas rosarinas. Y bueno, siempre comenzamos explicando por qué el directorio del Colegio de Abogados y Abogadas apoya y acompaña todas estas actividades que tienen que ver con la sensibilización en la temática de género y de violencias contra las mujeres y las diversidades, y tiene que ver con el fuerte compromiso que tenemos con el Estado constitucional y convencional de derechos, con la efectiva vigencia de los derechos humanos en clave de perspectiva de género, por supuesto, y nuestro compromiso con la ampliación de derechos, la promoción real de los derechos sociales. En síntesis, nuestro compromiso es con la construcción de sentidos comunes que puedan
interpelar las desigualdades, las discriminaciones y las violencias. Como operadores del sistema judicial, los abogados y abogadas debemos reconocer la importancia de la capacitación en estas temáticas permanente. Primero porque nos dan el conocimiento que necesitamos del marco normativo específico que tenemos en nuestro país y que es mucho, y en muchas de esas leyes somos de avanzada. Después porque nos brindan las herramientas que necesitamos para nuestro ejercicio profesional cotidiano, y también porque lo que más necesitamos es poder entender al enfoque de género como una categoría de análisis de todo el ordenamiento jurídico. La perspectiva de género es transversal a todas las ramas del derecho, a todas las especialidades del derecho. Siempre reclamamos una justicia con perspectiva de género, pero también nosotros, de este lado, tenemos que poder peticionar y defender con perspectiva de género. Cuando logremos eso, vamos a estar frente a avances reales, concretos, no meramente simbólicos, porque vamos a estar contribuyendo, como decía recién Natalia, a transformar esos estereotipos patriarcales tan arraigados en el sistema de justicia que tenemos y en la sociedad toda. Porque vamos a estar contribuyendo a construir una justicia que esté comprometida y sea acorde a los valores de los derechos humanos con perspectiva de género, y que esa justicia también sea capaz de censurar las discriminaciones y corregir las desigualdades. Esta jornada, esta 12ª jornada anual contra las violencias de género, hoy nos brinda un espacio para reflexionar sobre un nuevo contexto, este contexto en el que estamos atravesando, la pandemia y el aumento de las violencias que ha significado esta pandemia, lo que nos lleva a, como decía recién también Natalia, a darnos cuenta que nos falta mucho camino por recorrer para llegar a la construcción de esa igualdad real que todos y todas anhelamos. Pero también nos permite evaluar los avances que hemos tenido, y sobre todo en este último tiempo. Basta nombrar, por ejemplo, la sanción hace una semana en nuestra provincia de la ley de paridad, también la adhesión que hizo nuestra provincia a la ley Micaela y su reglamentación que fue en marzo. Estas luchas que debemos decir nos las debemos a los movimientos feministas, a los movimientos de mujeres y diversidades que en la calle hemos conquistado esos derechos que luego se plasmaron en los congresos, sea del nacional como en las distintas provincias de nuestro país. A la ley Micaela, justamente con orgullo, hemos adherido desde el Colegio de Abogados hace unos días atrás. Hemos tenido las 2 capacitaciones ya en el marco de la adhesión a la ley Micaela, pero también tenemos que poner en valor cuántas instituciones de la sociedad civil, cuántas organizaciones han adherido voluntaria y espontáneamente a la ley Micaela, lo que nos demuestra que hay una gran parte de la comunidad que ya tiene tomada la decisión de vivir en una sociedad más igualitaria, donde todos y todas tengamos derecho a vivir una vida libre de violencias. Eso tenemos que ponerlo en valor para poder concluir que vamos por el camino correcto. Nos falta mucho, es cierto, pero vamos por un muy buen camino. Por último, me gustaría felicitar a todas las miembros de la Comisión de Asistencia a las Mujeres en Situación de Violencia, que viene trabajando desde hace muchísimos años. Muchas veces, acá la veo a Marisa, muchas veces en soledad, en una soledad absoluta, y muchas veces en un ambiente bastante hostil.
no es ninguna novedad que la abogacía es una profesión muy ligada al poder, y el poder es patriarcal, como dice Diana Mafía. Así que, sin embargo, acá estamos en las 12ª jornadas de las jornadas anuales sobre violencia de género, y todo se debe a la lucha de las chicas, a las que felicito, compañeras. Estamos muy orgullosas y muy orgullosos desde el Colegio de Abogados de contar con su trabajo y su colaboración siempre. Bueno, que sea una buena jornada de trabajo para todas y todos, y las felicito. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, por tus palabras, y agradecemos también en voz a todo el directorio. No quiero dejar de nombrar ahora, bueno, obviamente voy a explicar la modalidad en este nuevo sistema, ¿no? Pero no quiero dejar de nombrar que se ha incorporado Mariana Caminotti y Mariana Alonso de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario. Agradecemos, como el resto de las que ya hemos ido nombrando, e iremos nombrando en el resto de la jornada. También se incorporaron compañeras de otras comisiones, de niñez y de derechos humanos, de niños, niñas y adolescentes y de derechos humanos. Bueno, un poquito como para comentarles, así nos organizamos. Las expositoras tendrán 20 minutos aproximadamente cada una para exponer, y luego abriremos a debates y preguntas que se pueden ir realizando por el chat. O sea que les pedimos también la paciencia de poder escucharlas y luego a las preguntas. Le paso la palabra a mi compañera Silvana, que va a hacer la presentación de cada una de las disertantes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Bárbaro. Bueno, tengo el agrado y el gusto de presentar el día de hoy en esta jornada a las disertantes que van a estar hablando sobre el impacto de la violencia vicaria. Vamos a comenzar con Natalia Amatielo. Ella es psicoanalista, especialista en estimulación temprana, psicóloga de escuela de nivel inicial y primaria, docente de UNR, codirectora del Centro de Estudios en Violencia y ASI de la Facultad de Psicología de la UNR, coordinadora de AEVAS, Asociación de Altos Estudios en Violencia, Abuso Sexual, presidida por el doctor Carlos Rosansky, y psicóloga clínica de niñez y adolescentes. Bueno, Natalia, te cedo la palabra entonces. Gracias, Silvana. Bueno, primero agradecerles realmente el espacio, felicitarlas por el espacio continuado en el tiempo, que es tan difícil de sostener en este contexto de pandemia, cómo nos hemos ayornado para poder continuar con nuestras formaciones, con nuestras discusiones. Me parece que también es muy interesante que podamos compartir y discutir desde interdisciplinariamente, ¿no es cierto? Yo desde este lugar de psicóloga sabemos cuántas veces tenemos que trabajar juntas en distintos casos y en distintas situaciones. Les agradezco a toda la comisión, les agradezco al Colegio de Abogados, también le agradezco a una amiga y colega, Sonia Bacaro, que está también en la sala y que es quien ha acuñado el término de violencia vicaria. Para mí es un honor que esté acá, y después le voy a pedir, cuando pasemos a las preguntas, algún comentario. Si hablamos de violencia vicaria, te voy a pedir, Silvana, que me marques el tiempo también, si por ahí me voy extendiendo o me entusiasmo, ustedes díganme. Si hablamos de violencia vicaria, primero me gustaría, si no conocen el término, para poder ubicarlo, hablamos de un tipo de violencia de género muy particular que tiene que ver con el uso de una segunda persona, una persona desplazada, para poder hacer daño a la mujer. Estas personas generalmente son los hijos y las hijas, o los padres, o personas de su afecto, de su apego. Y este tipo de violencia y maltrato a esas niñas y adolescentes o a esas personas termina
muchas veces con la muerte. Por lo tanto, también es un tipo de maltrato infantil. Entonces, este tipo de violencia nos ayuda o nos interpela a pensar las normativas y el análisis desde dos perspectivas, desde la perspectiva de la violencia hacia la mujer y desde la perspectiva de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Una de las características más importantes que me gustaría resaltar es que este daño se hace conscientemente, se hace en función de saber que a esta persona le estoy generando un daño a través de este sujeto infantil al cual desplacé mi violencia y mi maltrato. ¿Por qué remarco conscientemente? Porque es un acto dirigido hacia esa mujer. Esto es importante tenerlo en cuenta porque previo a las primeras violencias comienzan las amenazas, las distintas formas de control, los dichos que van a ser consecutivos en los actos, y genera en la mujer este miedo, esta inhibición a denunciar, a separarse, a hablar de lo que está sucediendo, hasta los actos. Si bien, como decía Verónica recién, Argentina es un país que realmente tiene una normativa que no tiene fisuras en relación a lo que es la violencia de género y la protección de niñas, niñas y adolescentes, porque tenemos la convención a nivel constitucional y tenemos todas las normas del derecho desde la ley de protección de niñas, niños y adolescentes, la Ley de Protección Integral de las Mujeres, adherimos a las convenciones de la CEDAW, desde el Pacto de San José de Costa Rica para abajo, tenemos una adhesión total a todas esas normas. Estas normas no han sido acompañadas, creo yo, después lo ponemos en discusión, totalmente con un cambio de paradigma. Una sociedad no solo necesita las normas para que sus cambios se vean implementados en la sociedad, sino que se necesita un cambio de paradigma. Y este cambio de paradigma de este tipo de violencias, como violencias privadas, como violencias del orden de las familias, las llamamos violencias domésticas, a pensarlas con un paradigma que incluya esta violencia como una problemática pública, donde la protección de la mujer esté garantizada por el Estado, es a veces un cambio en la letra y no en los actos. Y creo que parte de esto es por la falta de comprensión del fenómeno integralmente. Por eso me gustaría, desde mi profesión y desde mi formación, que podamos pensar un poco más acerca de el fenómeno singular que tiene que ver con el varón violento y con la mujer víctima de violencia de género, en perspectiva de pensarlo en relación a esta violencia vicaria, en relación al maltrato a los niños. Entonces vamos a articular esas tres posiciones. Los varones violentos, realmente no se puede pensar un varón violento como una conducta violenta, sino que el varón es violento, el varón que ejerce violencia, está esa violencia insertada en su identidad, en su ser. ¿Qué significa esto? El paradigma que lo mueve, el eje que lo mueve, que es patriarcal, que es misógino, que muchas conocemos, pone el vínculo afectivo y de amor hacia la mujer y hacia sus hijos en lugares de objetos. Son parte de su patrimonio, son parte de sus objetos de control. Cuando pierden este amor, este deseo de ese objeto, rápidamente pueden pasar a la violencia hacia ellos. Este tipo de violencia vicaria creo que es el ejemplo principal para poder pensar este tipo de violencias, porque si yo puedo
o si una persona puede hacerle daño al niño por el solo hecho de hacerle daño, de que ese daño repercuta en la mujer y saben que de ese daño no va a recuperarse jamás, entonces esta modalidad, esta forma, nos da cuenta de que el niño y la niña están solo en un lugar de objeto para ese padre. Y ahí el vínculo filiatorio no podemos pensarlo como un vínculo de amor, como un vínculo de cuidado, sino que solo podemos pensarlo como un vínculo de pertenencia, de patrimonio. Y ahí retrocedimos un siglo, que la normativa nos dice que estamos en el siglo posterior y sin embargo en los hechos estamos un siglo atrás, cuando las mujeres y los niños eran propiedad de los hombres. Por otro lado, este poder patrimonial hace que ese sujeto piense que puede disponer de sus vidas y de sus tiempos, que pueda disponer de sus relatos, de sus juegos, de sus objetos. Piensen todas las situaciones en las que ustedes acompañarán, en donde escuchamos mujeres que dicen, bueno, se llevó. Bueno, ayer puntualmente estuvimos en una intervención con AEVAS, con la asociación de una niña que tenía prohibición de acercamiento en Estados Unidos, y el papá se la pasó a buscar por su cumpleaños y ahora la nena está en Mar del Plata. Y no podía, perdón, no, prohibición de acercamiento, no podía salir de la ciudad, sacarla de la ciudad de California, y está en Mar del Plata. Entonces hay captura internacional y tuvimos que hacer toda una serie de vinculaciones. Es decir, con total impunidad estos varones, la ley no los atraviesa. Con total impunidad cambian el sentido de la ley, el sentido de la norma, incluso con restricciones de acercamiento, lo sabemos, ustedes los deben haber vivido 20 veces, la mujer denuncia una violación de esa restricción de acercamiento, y parece que no pasará nada, la ley no los atraviesa. Entonces, si tenemos sujetos que no van a ser atravesados por la ley, evidentemente la forma de sostener esa ley para estos sujetos deberá ser distinta. Por eso digo, la comprensión del fenómeno nos debe llevar a actuar y a reglamentar las formas de instrumentar estas leyes para la sociedad de una manera más asertiva, más particular. Porque evidentemente, y lo sabemos en todos los casos de femicidios que tenemos en la Argentina, no hay una proporción entre las leyes que tenemos y los resultados en relación a los femicidios y en relación a las violencias. Sabemos que estas mujeres han denunciado, el último caso que estuve estudiando es el de Jano de La Matanza, no sé si lo conocen. Hubo 42 denuncias previas, 42 denuncias previas al hecho sucedido. Bueno, y por otro lado, el tema de las denuncias me parece que es un tema muy sensible, porque si bien en niños, niñas y adolescentes todas tenemos claro que debe ser la protección integral, debe ser el eje que nos guíe. Sin embargo, en violencias de género, ahí no está tan claro cuál sería el eje en relación a las denuncias. Seguimos sosteniendo, y esto creo yo, y después lo podemos discutir, seguimos sosteniendo que la denuncia de la violencia de género debe ser una denuncia que tiene que hacer la propia víctima, que no debe ser no puede denunciar a alguien que está incluso observando esa violencia. Nos cuestionamos acerca del papel tutelar del Estado, la autonomía de la víctima respecto de llegar a acceder a la justicia y a pedir esa justicia. Bueno, una serie de cuestiones que nos vamos cuestionando respecto de la vida adulta, y desconocemos, creo yo, que en ese fenómeno, en este tipo de fenómenos,
la víctima, la mujer víctima, está en una posición más particular. Desde la clínica psicoanalítica, desde donde yo trabajo, me gusta pensar, o intento pensar, que esa mujer está en posición de víctima. No es, como en el varón, no es una identidad ser víctima, sino que ha llegado a esa posición de víctima luego de una serie de actos y de hechos progresivos, circulares, en bucle, que van internalizando en la mujer y dañando su subjetividad, generando un desarme de su autonomía, un desarme de su autoestima, y esto va generando que en el último punto la mujer quizás no pueda denunciar. Algunos dichos, ustedes tendrán más ejemplos, de estas mujeres es, me pega pero bueno, no tanto, o bueno, es porque se puso nervioso, o bueno, lo que pasa es que el nene se portaba mal, entonces él se pone nervioso y termina este tipo de justificaciones no tienen que ser entendidos tan sencillamente en la conciencia, digamos, en lo que escuchamos con nuestra conciencia, sino pensar cuáles son los anclajes, qué cosas se han dañado, se han desarmado en esta subjetividad, como para que esta persona, esta mujer, no pueda instrumentar los medios para sostener su propia defensa y la defensa de sus hijas. Es un proceso muy complejo que tiene que ver con el daño subjetivo que genera la violencia progresiva y que puede llegar a no poder defenderte. Recuerdo ahora uno de los casos más terribles que ella me decía, no pude ni siquiera hacer así, taparme la cara, que es como la reacción inmediata que uno tiene cuando ve que viene un golpe, ¿no es cierto? La respuesta inmediata es taparse, cubrirse. Bueno, no pudo ni hacer eso. Entonces pregunto, dejo planteada la pregunta para que podamos discutir después, ¿cuál sería cómo podríamos pensar este acceso a la justicia si hay una subjetividad tan dañada que no puede pedirla, solicitarla, por más que conozca de qué se trata, porque el acceso a la justicia también tiene que ver con el conocimiento de que tengo ese derecho. Sin embargo, muchas mujeres, por muchas razones, pero sobre todo me quiero centrar no en las razones sociales, sino en la razón psicológica más íntima, están impedidas de poder acceder a este pedido de ayuda. Por último, creo que ya voy bien con el tiempo, un capítulo aparte es la situación de niños, niñas y adolescentes que también llegan a la justicia víctimas de estas violencias, que son testigos de violencias, víctimas de este tipo de violencias, objetos de violencias dirigidas a sus madres, y se suelen pedir, pasado algún tiempo o de acuerdo a los procesos, revinculaciones. Entonces acá también me gustaría que podamos pensar juntas y juntos después qué obstáculos o qué beneficios podría tener y cuándo estas revinculaciones las podemos pensar como protectoras y cuándo no. Y en los casos en donde la violencia es extrema y la violencia es hacia los niños, preguntarnos cuál es el vínculo que estaba previo para poder pensar que algo se revincula. Si este sujeto varón no ha podido inscribir a este niño en la categoría de hijo, ¿de qué manera podría hacerlo o cuáles serían los medios para que pueda hacerlo por una orden judicial? Y también pensar que muchas veces esto va en contra
de los mismos dichos de los niños, en muchos casos va en contra de los mismos dichos de los niños, y esta protección integral que todos sabemos debemos tener y sostener para nuestros niños, niñas y adolescentes, se ve desvirtuada por la idea del derecho a tener un padre. Idea patriarcal, si las hay, como si no pudiéramos pensar las nuevas configuraciones familiares, como si no pudiéramos pensar que padre no significa progenitor, no es lo mismo que progenitor, que la figura del padre que es necesaria, del padre y de la madre, la figura de lo que necesita un niño para crecer son adultos que lo protejan, que lo cuiden, que le den afecto, y que no necesariamente eso tiene que ver con un género, no necesariamente tiene que ver con un rol asignado familiarmente. Sin embargo, en la justicia, o por lo menos en mi experiencia, todavía tenemos un sesgo muy patriarcal y adultocéntrico, y celebro la ley Micaela, realmente la celebro, pero también creo que es un gran desafío pensar que una capacitación nos cambie modelos ideológicos. También creo que debe haber una reforma judicial que nos permita, o que el sistema pueda estar instrumentado de tal manera que nos permita correr de los cargos a esas personas que no hay capacitación que valga, que ideológicamente están sosteniendo una postura patriarcal y adultocéntrica que no les deja ver, y que incluso frente a evidencia concreta, 42 denuncias, informes psicológicos, informes de todas las psicólogas intervinientes, se toman decisiones que nada tienen que ver con la protección integral. Entonces, para cerrar, me parece muy importante, yo les agradezco realmente tener este espacio con gente tan importante y que trabaja todos los días para defender y para sostener el acceso a la justicia de mujeres y niños. Me parece muy importante que podamos pensar que las estrategias, las normas las tenemos, pero las estrategias para ese acceso y la forma en la que debemos instrumentar a veces tienen que ser artesanales y colectivas, artesanales y colectivas. Es decir, no siempre se puede en soledad, lo decía Verónica, muchas luchas son por los colectivos feministas, los colectivos. Bueno, en los casos individuales me parece que también uno tiene que poder articular con distintas organizaciones del Estado para que se puedan mover estas estructuras tan rígidas y patriarcales que tiene nuestro sistema judicial, y seguir pensando la necesidad de una reforma, pero una reforma en serio, una reforma que llegue a la Corte Suprema. Bueno, me cargan porque cuando hablamos con el doctor Carlos Rosansky, a veces me dice, bueno, vos querés una revolución, y yo quiero que realmente se modifique, deseo que realmente se modifique la estructura entera, que nos permita ver estos resultados en lo inmediato, no que estemos 100 años más peleando por algunas cuestiones, para que ese cambio ideológico que estamos viendo en los más jóvenes llegue hasta allá arriba, hasta nuestros mayores poderes del Estado. Bueno, Silvina, no te veo. Silvana, perdón. ¿Estoy bien con el tiempo? Perfecta. Muchísimas gracias. Muy clara tu exposición, claridad que necesitamos tengan también los auxiliares de la justicia, no solo jueces, juezas, sino también los equipos interdisciplinarios, así que agradecida. Silvana, a ver si te podés habilitar para presentar a la próxima expositora, y bueno, y como dijimos al principio, luego
abriremos a preguntas y al debate. Gracias, Dale, Natalia. Karina. Gracias, Natalia. Bueno, y vamos a continuar con Silvia Lapugnani. Ella es psicóloga, psicoanalista, doctora en psicología, especialista en psicología clínica institucional y comunitaria, docente de la carrera de especialización de la maestría en psicoanálisis con niñez, de la maestría en psicoanálisis y del doctorado en UNR, titular de la Cátedra de Psicología Sociocomunitaria UADER Entre Ríos, directora del programa Escuchar a Niñas, Niños y Jóvenes en Clave de Derechos y Punto de Encuentro Familiar, Experiencia en Rosario, UNR. Silvia nos va a hablar de la violencia vicaria, como veníamos diciendo, y de los circuitos de intervención. Así que, Silvia, te cedo la palabra. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Nati, y gracias a Marisa, bueno, y gracias por lo que vienen sosteniendo también como una lucha en un espacio poco propicio, como decía Verónica muchas veces, como el de el espacio de la justicia, justamente. Parece mentira, pero muchas veces es un espacio poco propicio. Bueno, el punto que yo voy a tomar es justamente las violencias en relación a, me voy a tratar de ubicar primero desde dónde les hablo, cuáles son los objetivos y cómo nace el programa que yo coordino, porque voy a hablar de las matrices de la violencia reproducidas en los escenarios de intervención y de la posición a que se los obliga a estar a los niños en esos escenarios. Entonces, primero les voy a contar más o menos que el programa Escuchar a niñas, niños y adolescentes es un programa que tiene la Universidad Nacional de Rosario y nace justamente frente a la necesidad de garantizar la participación de los niños, las niñas y los jóvenes en los asuntos que les conciernen, escuchar sus opiniones y sobre todo que su punto de vista sea tenido en cuenta. Y nace justamente por el diagnóstico que nosotros venimos teniendo en relación a las prácticas. Yo hace muchísimos años que trabajo con niñas en situaciones involucrados en circuitos jurídico-administrativos, ya sea por las medidas que toma el Estado como medidas excepcionales o acompañando una complejidad que amerita la intervención muchas veces judicial. Y el diagnóstico es que justamente a pesar de que, como dice Rosansky, nuestro cuerpo legislativo, nuestro marco de leyes es un marco sumamente garantista para los derechos de niñas, niños y jóvenes, esto no siempre es, como decía también Nati, llevado a la práctica. Dar lugar a los niños y sus opiniones en los procesos, sin ninguna duda, interpela todos los lugares y todas las funciones. Por eso nos propusimos potenciar esos espacios y crear un dispositivo en relación a la justicia y al poder ejecutivo, que tiene que ver con hacer lugar al punto de vista de los niños y niñas y desde la conformación de actores de diferentes disciplinas, en una lectura interdisciplinar que permita el acompañamiento y que además permita entrar en diálogo con los gestores o decisores en esos circuitos jurídico-administrativos. El programa entonces inaugura un espacio en el cual recreamos una y otra vez la posibilidad de experimentar nuevos caminos, en la aflicción por el sufrimiento de los niños, en la indignación del innecesario sufrimiento a los que se los somete, y en la amistad de pensamiento nos reunimos desde diferentes redes, la red Infeyes, de Infancia e Instituciones, la red de
Psicoanálisis y Derecho, con diferentes provincias, Viedma, Santiago del Estero, Mar del Plata, y diferentes países, Brasil, Colombia, Francia y Uruguay. En función de esta red, nos propusimos otras lecturas respecto de la posibilidad de inaugurar dispositivos que acompañen, como pide Natalia, la gestión real de los derechos y el acceso real a los derechos de niñas, niñas y jóvenes. El punto de encuentro familiar es un dispositivo que es público, que ofrece un tratamiento social especializado a los casos derivados de actividades de autoridades de aplicación dependientes del Ejecutivo y de la Justicia, y que tiene tres líneas fundamentales de intervención. Una es generando espacios externos al conflicto en el que están involucrados en los juzgados de familia, los niños, a conflictos de larga data. Otra es generando espacios de reencuentro y reconstrucciones identitarias y filiatorias con niños desplazados de su ámbito familiar por medidas excepcionales. Y otra es ofertando un escenario, convocatoria, información, acompañamiento y sostén a personas dispuestas al encuentro con niñas, niñas y jóvenes en el tránsito hacia la adopción o a la autonomización de niñas, niñas y jóvenes. La posición que asume el dispositivo y los modos de pensar el alojamiento y su posterior tratamiento está basada en el estudio del caso, en la escucha de niños, niñas y jóvenes, que es una cuestión compleja, mucho más compleja de lo que se establece en general en los circuitos de intervención, y la puesta en valor de su punto de vista. En este proceso, yo les voy a describir, o sea, yo vengo como a describirles lo que Natalia tituló, me parece. Hay una coordinación entre una cosa y la otra, aunque no nos hayamos puesto de acuerdo. En este proceso explícitamente nosotros no tomamos situaciones con antecedentes de violencia y abuso sexual. Y sin embargo, y paradojalmente, ¿con qué nos encontramos? Con algunas recurrencias, en principios generales del proceso de intervención. Muchos de los casos que nos derivan los juzgados de familia resultan pedidos de intervención con conflictos de muy larga data, irresolubles, los peores, los más complicados. La mayoría refiere a la negativa de algún hija, hijo, hije, o de los hijes, de no ver a algún padre o madre no conviviente. Trataré entonces de caracterizar esquemáticamente lo que en algunos casos aparece como violencia, y aclaro que es a los efectos de la transmisión, este esquematismo, pero donde vamos a encontrar algunas características de las que Nati habló, y donde vamos a encontrar específicamente esta función de los niños como mensajeros del daño en estas situaciones de violencia de género. En los espacios judiciales muchas veces se generan para los niños, niñas y niñes encuentros forzados, no deseados. Se ofrece a los niños situaciones engañosas en las que se pone a prueba al niño, dilapidando el marco de confianza necesario para que un niño sea alojado y escuchado. Los argumentos llamativamente son en pos de los derechos, en pos del derecho a gozar de una familia, en pos del derecho de comunicación con sus progenitores. Del lado de quienes reclaman, hay una fuerte de quienes reclaman en estas situaciones en donde están estas dos condiciones, larga conflictividad y negativa de los niños, negativa pronunciada y repetitiva, el argumento del progenitor no conviviente, en general varón, y entonces esto es acorde a lo que Natalia
nos describía como la matriz que hace que las posiciones de dominio estén muchas veces del lado del varón y las posiciones de subsumisión estén del lado de la mujer, el progenitor no conviviente en general argumenta: soy su padre, tengo derecho, digo, resuena con lo que decía Natalia, soy su padre, tengo derecho, es mi hijo, donde lo que tiene lugar es un discurso que se asemeja mucho al discurso propietario y que desconoce en mucho la autonomía del sujeto al que se refiere, que es el niño. Como ese forzamiento del que hablábamos, que se produce en el espacio judicial en pos de, curiosamente, respetar los derechos de los niños, los deja a los niños intentando defenderse de la deslegitimación que tiene en esos escenarios su decisión, su discurso y su palabra. En función de eso es que muchas veces nos llaman a intervenir desde el punto de encuentro familiar, que es una intervención en la que nosotros intentamos dar un tratamiento interdisciplinar, social, al conflicto, para dar lugar al punto de vista de los niños. El tratamiento que se da a lo que nosotros llamamos lazo filiatorio, en estos escenarios donde se produce un forzamiento no teniendo en cuenta la posición de los niños, consolida una asimetría adulto-niño, no en términos de garantía o de responsabilidad de los adultos respecto de sus funciones, sino en términos de poder y de dominio. Y ahí vamos viendo y develando cuáles son las matrices que hacen tan funcional la violencia de género. ¿Cuáles son esas matrices que hay que ir agujereando, ahuecando, sustituyendo por otras? Reproduciendo los esquemas del patriarcado, estos forzamientos consolidan el poder de los adultos, varones, casi todas las veces, sin atender al punto de vista de los niños. Nos trataremos de interrogar qué otras asimetrías se reproducen en estos escenarios. En las situaciones consultadas por los juzgados tenemos un primer indicador que no siempre indica las mismas cosas. Muchos de los casos son derivados por la negativa respecto de no querer ver al progenitor, y este hecho es interpretado de múltiples maneras por los actores intervinientes y por las partes del conflicto. Interpretaciones que en su gran mayoría hacen pasible al niño o niña de un intento de dominio sobre su voluntad, no dando legitimidad a su posición, incluyendo la posición de los abogados y de los psicólogos, muchas veces, ¿no? Abogados, psicólogos, trabajadores sociales. Todos recurriendo a un modo de pensar los derechos en donde los niños tendrían que ser de alguna manera modificados, ¿no? Enseñados para que acaten la protección, en este caso. Para este equipo, el solo hecho de no querer ver a uno u otro progenitor es un indicador que necesita ser leído y contemplado para generar una decisión temporal que dé lugar a la posición del niño o niña, aunque no resulta suficiente respecto de si es posible que se sostenga en el tiempo. Este tratamiento que nosotros proponemos apunta a poder discernir este aspecto con el fin de dar lugar al despliegue de aquello que hace temer o rechazar la presencia del otro. Porque si no hay lugar para ese despliegue, estamos ratificando que alguien que teme a alguien por su poder, por su posición, por su mensaje, tiene que aguantárselo, porque es su padre.
detrás de ese no querer está la experiencia del niño, niña o niñe y lo que ha podido construir como su posición respecto del conflicto familiar, del que puede ser. Y acá viene el esquematismo, que a lo mejor es demasiado a rajatabla, pero que yo lo hago a los efectos de que podamos ir viendo las diferentes condiciones, aunque tienen matices y complejidades que no es posible esquematizar. Esta posición de este niño, a la que es llamada este niño en el conflicto familiar, puede ser la de testigo, que también Natalia habló de algo de eso, nombró 2 o 3. Testigo, partícipe, rehén, damnificado directo o damnificado, y yo le pongo por tiro de elevación. Damnificado por tiro de elevación, que se parece mucho al concepto de violencia vicaria. Puede ser esto y puede ser todo esto junto, y bueno, a lo mejor encontramos otros matices, pero a los efectos de intentar aclarar y diferenciar estas posiciones, pensamos que es a lo mejor interesante ver cómo se juegan esas posiciones, cómo se juegan tanto el proceso de intervención como el conflicto familiar y el niño en esas posiciones. Por ejemplo, hay situaciones en las que niñas y niños son llamados a tener comunicación o lazo con el agresor de su mamá. Esto es lo que se repite y que habilitaría hacer una lectura sociohistórica y de género de los procesos que dieron lugar a los roles familiares y también a roles adjudicados hegemónicamente por las instituciones, que hicieron recaer todo el peso de la responsabilidad de la crianza de los hijos en las mujeres. Llamativamente, el proceso judicial llama a la mamá a acompañar a su hijo, a facilitar la vinculación de ese hijo con su agresor, con el agresor de ella. Por eso, digamos, el solo hecho de describir esta situación hace irremediablemente eficaz que haya un dispositivo de intermediación, porque no es posible. Digamos, es absolutamente violento entender que esa mujer que ha sido objeto de agresión tiene que además estar vulnerada en su capacidad de protección a sus propios hijos, siendo demandada en el lugar de ceder a esos hijos a su agresor. Es no sé qué les parece, pero es una cosa extrema. Entonces, los argumentos son que la violencia no fue dirigida a los niños, que fue con la mamá. Y otros argumentos que aparecen muy reiteradas veces, sobre todo en los espacios de familia, de los tribunales de familia, es la presunción de que la denuncia es una estrategia de la madre y de sus abogados para impedir el contacto con el progenitor. ¿Les suena? Esto soslaya y ratifica, soslaya por un lado motivos de venganza y manipulación, y por otro lado, lo que ratifica es la matriz de dominio del patriarcado. Sí, bueno. Y el rol fijo, cristaliza el rol fijo, y además es un mensaje a los niños. O sea, quien tiene que intervenir le está diciendo que se tiene que subsumir a alguien que agrede. ¿Qué es lo que yo voy a tratar de hacer? Despejar cuál es el atentado a la constitución psíquica de los niños y cuál es el atentado a lo que nosotros estamos intentando instalar como nuevo paradigma de protección en este modo de intervención. Estas posiciones que fuerzan y deslegitiman el punto de vista de los niños, porque los niños se dan cuenta de esto. Los niños muchas veces, la negativa de los niños, muchas veces, pero la mayor parte de las veces, no es una negativa instrumentada, es una negativa que tiene fundamentos en su experiencia.
Estas posiciones que fuerzan y deslegitiman el punto de vista de los niños son atentatorias contra los requisitos éticos de todo sujeto. Aún en el caso en donde la agresión haya sido sutil o no haya acaecido. Deslegitimar el punto de vista en este escenario es un atentado a los requisitos éticos del sujeto. ¿Por qué? Que además los requisitos éticos del sujeto son la base de sustentación del respeto por el otro, ¿no? Son la base de sustentación, de deconstrucción, para que nosotros socialmente no sigamos produciendo violentos, como los caracterizaba Natalia. Es muy poco probable, que cualquier niña o niño no se encuentre identificado a sus referentes cercanos. Es muy poco probable. Con esos referentes cercanos él conoce, a veces confía, a veces desconfía, porque los pibes saben siempre con quién están, pero es inevitable que estén influenciados por sus maneras de razonar, por sus pensamientos, por sus palabras. Eso no invalida la posición del niño. Además debe considerarse que sobre esa identificación el niño no es pasivo, no es una tabula rasa, es activo y también elabora y reelabora una posición propia, temprana, que es la base del respeto por sí mismo y por los demás, en el mejor de los casos. Y a veces es el piso en donde se cimentan los resortes de la crueldad y el sacrificio. El respeto por sí mismo y por el otro es definido por la ética basada en el principio del semejante, es decir, en la forma en que yo enfrento mis posibilidades hacia el otro. Silvia Bleichmar dice que los requisitos del sujeto ético son precoces y que suponen, en una primera etapa muy temprana, sosteniéndose en un deseo recíproco de protección ilimitada del objeto amado y en el sufrimiento que su dolor le implica. O sea que no es gratuito a un pibe saber que su madre sufre por el tratamiento que le da su progenitor. Y acá hago una diferencia, porque en ese acto en donde un progenitor no tiene en cuenta a ese niño en esa escena como testigo, no se está dirigiendo a él como un hijo tampoco. Y entonces se desdice de su función de padre. No está en función de padre. Se trata de un complejo juego, dice Silvia Bleichmar, de narcisismo y altruismo, en el cual la identificación al otro permite al mismo tiempo la instauración de las bases de toda legislación futura, como el resguardo de las reglas que impidan la destrucción mutua. Este delicado juego de narcisismo y altruismo, juego constitutivo, es atacado cada vez que se pone a un niño, niña o niña a dirimir un conflicto de lealtad entre sus padres. Este atentado es cruel en principio, porque desatiende la necesidad de garantizar al niño poder ir y volver de las representaciones que sus padres les ofrecen, para instituirse como niño en esa relación. Por ejemplo, la garantía de que a pesar de que en los momentos en los que aflora en él su deseo de destrucción hacia el otro, porque afloran, no sé si alguno de ustedes tiene hijos, alguna vez recibieron el mensaje de te odio mamá, quiero que te mueras, cuando el no es radical, ¿no? y la pataleta viene mal, los pibes llegan al deseo de destrucción. Lo que no tiene que pasar nunca es que ese deseo de destrucción se realice, porque si pasa, si se realiza, la culpabilización recae sobre el armado yoico del pibito en ciernes y lo destruye. Lo destruye a él, no destruye al otro. Ahora, ese deseo de destrucción y odio tiene que estar
ablandado, morigerado por un medio que entienda ese deseo de destrucción como algo contingente, no como algo esencial. Cuando el escenario judicial pone al niño frente al conflicto de lealtades, si quiere, si ama al padre o ama a la madre, si tiene que ir con el padre que agredió a la madre, está cercenando absolutamente las condiciones de estos requisitos éticos de altruismo y narcisismo y alterándolos absolutamente. O sea, si nosotros no llegamos a entender que la delicada maquinaria que hace que estos roles sean interpelados empieza justamente por atender el respeto absoluto que merecen los niños, niñas y jóvenes y sus puntos de vista y sus posiciones. Y además, por atender que ellos tienen que entender que el maltrato tiene que ser algo inaudito. No se puede, el maltrato es algo que no hay que consentir y que no hay que consentirle a nadie, cualquiera sea su función. Si ese no es el mensaje, y le estamos errando fiero a pesar de todos los marcos legales que estamos generando. Sigo, tengo tiempo, ¿no? ¿Cuánto tengo, Sil? No escucho. ¿Cuánto? ¿10? Sí, bueno. Sí, ¿cuánto tiempo estamos? ¿Podés habilitarte? Ahí estamos. Hola, ¿te escucha? Sí. Sí, 20 minutitos, Silvia. Ya estamos cerrando. Vamos cerrando. Bueno, entonces esquemáticamente... Un ratito más. Cualquier modo, Silvia, es muy interesante todo lo que venís diciendo, así que si te tenés que explayar un poquito más, luego Natalia tiene una plaquita para mostrarnos y luego abrimos las preguntas, así que seguí tranquila. Bueno, esta primera posición de la que yo les estaba contando, que esquemáticamente yo fui armando, es la de el pibe como testigo, ¿no? Esa era la primera. La segunda posición es la más cruel, que es cuando los pibes son partícipes necesarios encarnando lo que no hay entre los progenitores. No sé si la más cruel, a lo mejor la tercera es la más cruel. Todas son crueles. Esta relación está caracterizada por la asunción por parte del niño de ser el puente o canal de comunicación o tramitador de acuerdos o desacuerdos, encuentros, desencuentros, unión, separación entre los progenitores. En estos procesos la palabra del niño es llamada a aclarar, dirimir, tomar el lugar del conflicto o la responsabilidad adulta, dejándolo como único garante de su palabra atornillado, como decimos nosotros, a su lectura y a su posición, pero solo, ante una experiencia que termina siendo defensiva, sumamente amenazante para su estructuración psíquica. En esos casos se lo interpela al niño como testigo o proveedor de una verdad que por otra parte no puede abarcar ningún discurso, portador de una palabra plena que desdice de su dependencia al deseo del otro y reniega de su condición de niño. Es el típico, decile a tu mamá que no te lleve a natación. Decile a tu mamá o al escenario decile a tu mamá que te traiga pero más temprano porque tengo que ir a trabajar. Y en el escenario judicial la pregunta directa es, por ejemplo, una pregunta que se le hace muchas veces a los pibes de con quién quiere vivir, o a pesar de que el pibe dice que no quiere ver al papá, digamos, se lo fuerza a decir que no lo quiere ver ahí, pero a lo mejor lo quiere ver en otro lado. Bueno, una cosa bastante y sutilmente cruel para con los niños. La tercera posición es justamente la de
damnificado directo o vicario. Y yo digo directo o vicario porque en realidad a mí me parece que hay una complejidad allí que a lo mejor sería muy interesante profundizar, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego muchas veces en esta posición en donde la violencia va justamente a la desaparición de la otredad del otro, a la desaparición del otro como fuente de enunciación? Ya no es ni siquiera solamente la cuestión de tener al otro como objeto. Porque para mí, de la posición de tener al otro como objeto, tiene algunos anclajes o bisagras hacia otras posiciones. En cambio, hay una diferencia entre concebir a los otros como objetos a concebirlos como cosas. Y esta diferencia la hace Rita Segato, justamente, cuando habla del mundo de las cosas, y no el mundo de los vínculos. En la relación objetal todavía hay un vínculo. Pero bueno, hay algo que nos compete profundizar hasta teóricamente. En la violencia más radicalizada, lo que aparece es la destitución del otro hasta como objeto, el intento de destruirlo absolutamente, en un daño que no deje ningún rastro. En la violencia vicaria, este daño deja rastro y el territorio en el que se inscribe el mensaje es el cuerpo del niño. El cuerpo y el lugar del hijo. Y tiene matices. No siempre es tan radical en el trato con los niños. Matices que muchas veces no son atendidos, no son suficientemente atendidos en los escenarios de intervención. Por ejemplo, matices como que no se los deja tener pertenencias. O sea, lo que el papá le compra es algo que tiene que quedar en la égida propietaria o en el territorio del progenitor. Hay casos, por ejemplo, en donde el padre lo lleva, y además, ¿en qué es un atentado eso? No solamente en la constitución de la relación entre el niño y sus pertenencias, sino en la violencia que, pasando por el cuerpo del niño, termina dirigiéndose a la mamá, que en ese caso queda inhabilitada por ese circuito de violencia para proteger a sus niños de la arbitrariedad propietaria del progenitor. Un caso, por ejemplo, que nosotros atendíamos era de un tipo que cuando llevaba a los hijos a la casa los desnudaba en la puerta para llevarse la ropa, ¿no? Digamos, no se les permite, por ejemplo, a los pibes que se comuniquen con su mamá porque se les dice que son unos mamengos, bueno, una serie de cosas que son matices, donde los niños son expuestos continuamente a una sobreadaptación, despojados de su pertenencia en un sistema que reduplica las condiciones de sumisión y degradación, que están dirigidas como un mensaje a la madre en la mayoría de los casos. Otro modo también sutil pero muy común es el menoscabo de la palabra del niño adscribiéndola a voluntad materna. Es decir, eso es lo que te dijo tu mamá te quema la cabeza, esas son las palabras de la madre, y una soterrada teoría de síndrome de alienación parental que, aunque ahora no se declare a pruebas vistas, termina siendo la teoría que se lee en muchas de las intervenciones, que también podríamos discutir, ¿no? Esta posición responsabiliza a la progenitoria de los niños de las decisiones de distanciamiento, aplastando la dimensión de la palabra y la expresión de los mismos al discurso materno. Este menoscabo es violencia, porque no tiene en cuenta el punto de vista de los chicos, tampoco el reconocimiento y la empatía.
El punto que desnuda ese menoscabo de la posición de los niños es que la omnipotencia deseada sobre su voluntad es adjudicada a la madre. Esto es medio complejo, pero yo lo que me parece que hay en este modo de violencia es una ratificación de una idea de omnipotencia del otro, que recae o en el dominador o en el dominado. El progenitor que dice que el hijo dice lo que la madre quiere, y que la madre no lo deja, que es por la madre, que el pibe no quiere, que es por la madre, es un progenitor que está en ese discurso sosteniendo la omnipotencia materna. O sea, que la madre puede todo, como en reflejo a su propia omnipotencia, a la omnipotencia que él quiere sostener como dominio sobre la égida de sus vínculos. Sí. Sí, si te parece, o sea, porque veo que también vos avanzando estás respondiendo alguna de las preguntas, pero bueno, nos gustaría poder hacerlas tal cual como vinimos tomando nota del chat, si te parece, antes de avanzar, que le permitamos también a Natalia que puedas mostrar su placa y que vos puedas explayarte luego también en la contestación de las preguntas. ¿Te parece bien? Perfecto. Sí, sí. Excelente. Natalia, no sé si vos querés compartir la pantalla. Bueno, a ver, primero agradecerle a Silvia la profundización. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Sí, Agradecerle sí. a Silvia la profundización en esto que tiene que ver con la constitución subjetiva de niños, niñas y adolescentes, que es tan complejo de transmitir. Lo que quería y quedó pendiente, que si les parece y si les interesa, es la última estadística de 2018-2019 de lo que tiene que ver con UNICEF y la línea Las Víctimas contra la Violencia. Está en internet, o yo después se lo puedo pasar a Marisa para que lo compartan, pero me parece interesante. A ver si puedo. Me tenés que dar autorización, Karina, me parece. No me deja. Les cuento mientras. Es la estadística en relación a los llamados recibidos por maltrato infantil, y están según grupo etario y según progenitor, según a quién, de quién es la violencia. Son unos números que aterran. Me parece que es importante esto que decía Silvia, de poder entender de qué estamos hablando para realmente erradicarlo, porque afecta directo, coincido totalmente, en la constitución subjetiva de ese niño, que va a ser un adulto más adelante. A ver, no me deja. No importa, no importa, les cuento así, es en el grupo etario es un 52% de los llamados en niñas y un 48% en mujeres, es decir, es más lo que se llama por los niños que por las mujeres. En un grupo etario mayoritariamente de 0 a 5, eso es terrible. Yo, bueno, ahí cuando me presentaba, soy especialista en estimulación temprana. Hay que pensar esto del relato. ¿Cómo relata un niño de 2 años, de 3? ¿Cómo dice acerca de esta vivencia que se tiene que transformar en su psiquismo, sin ponernos técnicos, en una experiencia para después poder ser relatada y dirigida a un otro? Es casi imposible eso para un niño pequeño. Dice con los dibujos, con los actos, con los llantos. De 0 a 5 el mayor porcentaje, y la última plaquita decía quién realizaba. Ahí está. Acá estamos. Bueno, ahí la ven. Esto les recuerdo, las víctimas contra la violencia, el número es del 137, 52 y pico % de niños y 47 de mujeres. ¿Se ve bien, Karina? Sí. Sí. Fíjense las edades que les decía: 43% en niños de 0 a 5, 34, 0,6 a 11, 12 a 17, un poquito menor, están divididos en femenino y masculino. Ven que en niños y niñas no hay discriminación aparente, sí, en cuanto al género. Y esta, que me pareció cuando la vi impresionante, el 75% de los casos de los que
del vínculo, digamos, el agresor es el padre. Luego el padrastro, luego madre, novio, compañero, etc. Bueno, solamente eso para que entendamos que no estamos hablando de minucias, que estamos hablando de una problemática social que alerta. Eso es 2018-2019, lo encuentran en las redes y si no, yo Marisa después te lo paso. Perfecto, Natalia, muchísimas gracias. Bueno, vuelvo a agradecer a Silvia, que ha sido también clarísima y muy interesante todo lo que fue diciendo y que nos trae casos a la cabeza también permanentemente en esto de la escucha. Bueno, quiero abrir entonces el tema a las preguntas. Luciana, si estás por ahí, si querés comenzar. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luciana, soy miembro de la comisión. Bueno, yo voy a hacer una serie de preguntas, digamos, pueden contestarla a cualquiera de las dos, digamos, no están definidas a una en específico. La primera es, en violencia vicaria, ¿podemos hablar de un perfil determinado de agresor? Bueno, ¿te parece, Silvia? Puntualmente en violencia vicaria es un concepto muy nuevo, acuñado, les decía, por Sonia, que recién me mandó un mensajito que ya son como las 11 de la noche y se desconectó, lástima, que no lo hicimos antes a la pregunta. Ella lo que me refería, que empezó pensando el concepto en los casos de muerte de niños y niñas, y ahí sí, claro, tendremos que pensar en una persona que puede asesinar, pero asesinar desde esta categoría que nos decía Silvia recién, de quitar la vida a algo que es algo, que no es un sujeto, no hay un sujeto ahí. Entonces... ¿Hay dos? Discúlpame, sí. Nati. Sí, no te quería interrumpir. No, pienso que en relación al lugar de esa violencia, en ese caso es una violencia extrema, y en todas las anteriores que íbamos nombrando, sí, yo creo que entra en la categoría de varón violento. No, yo me resisto un poco en que tengamos que patologizar a ese sujeto, porque ahí en esa patologización también está el riesgo de, bueno, si es ansioso lo medicamos y ya está, y que se siga comunicando, digamos. Hay una acción que tiene que ver con una falta ética importante respecto del otro y que debe ser sancionada, que no hay excusa. Perdón, Silvia. Bueno, digamos, yo adhiero, digamos, además, en realidad los perfiles en nuestra cultura occidental y cristiana para lo único que sirvieron es para convertir en categorías morales lo que puede ser un padecimiento psíquico también, digamos. Estamos hablando de estructuraciones psíquicas y de los avatares que incluso la cristalización que genera la interpelación cultural genera, ¿no? Entonces, bueno, esa aclaración, yo no pude explayarme en esta cuestión de la violencia vicaria. Uno de los resortes de la violencia. Arrancó cuando quise dejar Estoy helado, tengo frío, tanto frío. Abierto. Perdón, por favor pido si pueden silenciar los micrófonos. Ángeles, veo que lo tenés activado. Y Silvia, te quedaste sin audio, a ver si soy yo quien te cerró. A ver. Ahí, Silvia, ahora sí. Estaba tratando de ubicar cuáles son unos de los algún resorte de la violencia vicaria. Un resorte posible de la violencia vicaria es la venganza.
y la venganza es una pasión humana, como cualquier pasión. Bacon decía que es la justicia salvaje, la venganza. Ahora, ¿por qué un violento sostiene que esa sed de venganza con una mujer? Y esto tiene que ver con las matrices del patriarcado. Porque si alguien cree que es dueño, y con el concepto de dueñidad, que tampoco lo puede desarrollar, pero si alguien cree que es dueño, el otro le debe a ese alguien una posición incondicional, que es también otra cuestión a desarrollar. Las posiciones incondicionales, lo que la cultura vehiculiza como amor incondicional. Bueno, el daño que se imaginariza o que se representa es cuando la mujer se quiere separar, por ejemplo, que ese dueño no puede entender que la mujer se quiera separar, ¿no? O que salga de la égida, de una égida de la que participó. Y entonces se produce un registro de daño y entonces la pasión de la venganza, que es la justicia salvaje y que muchas veces lleva a la muerte de los hijos por venganza. Y no siempre está exenta de la pasión amorosa, pero en estos términos, en la de un amor que se basa en conceptos de propiedad y de dueñidad, en el amor que nos transmite esa matriz ideológica del patriarcado, y que es roto, agujereado, por una mujer que no cumple con ese designio o con ese concepto de propiedad. Y entonces la venganza se materializa en los hijos, que son lo más amado por esa mujer. Y no siempre, para mi gusto, no son amados por quien los mata. Hay procesos muy singulares. Por eso me parece que determinar perfiles y generalidades nos permite ubicar algunas particularidades, lo típico, pero que son recaídas que no siempre dan cuenta de los procesos subjetivos. Muchas veces alguien que mata a sus hijos por venganza, por no tolerar el desadueñamiento, no lo hace solo porque... acá se sostiene algo paradojal, porque en el momento del crimen, ese otro deja de tener categoría de otro. Pero no siempre son hijos no amados. Amados, pero en estos términos, posesivos, en estos términos en donde lo que se procura como amor es una captura, una alienación total, el ser único para el otro, la fascinación, la seducción, a la que son sometidas muchas veces las niñas, también en los escenarios judiciales, ¿no? En donde quienes asisten, por ejemplo, a las visitas supervisadas o quienes hacen una lectura, una interpretación del lazo, lo hacen en términos de la quiere, mira todo lo que le trae, le ofrece todo, se ofrece todo, ¿no? Un padre que se ofrece todo a una niña incondicionalmente y pide de ella un amor incondicional. Claro, porque esto que nos está diciendo Silvia es muy importante para entender y reforzar esta idea de que es ese amor romántico del que estamos, del patriarcal, del que estamos queriendo despojarnos, porque no hay un registro del otro como otro que puede desear otra cosa que no sea lo que yo deseo, como otro, digamos. Son categorías por ahí complejas y que llevarían mucho tiempo de transmitir, pero es importante que entendamos, ahí hay una dificultad de ese sujeto, de ese hombre, de poner a ese niño en un lugar de otro sujeto de deseo, que puede ser un deseo distinto al mío, al que le puedo brindar un amor, pero un amor con mis códigos, con mis características, y también lo puedo matar. Bueno, la respuesta, es sumamente interesante, y si bien ha habido muchísimas preguntas y queríamos realizar muchísimas más preguntas sobre el tema, la verdad que los tiempos
nos corren un poquito, así que bueno, lo vamos a hacer algo que bien es nuestro ámbito, el jurídico, que es si, como una pregunta de cierre, para después pasar al cierre final, si consideran que en el ámbito de la justicia rosarina, tanto en tribunales de familia como en equipos interdisciplinarios, se tiene conocimiento de esta situación a la hora de fijar regímenes comunicacionales. Y si los informes de los profesionales de niñas y adolescentes son considerados a la hora de fijar los mismos. Entonces, o sea, si los colegiados tienen en cuenta esta situación, digamos, a la hora de fijar los regímenes comunicacionales, y si realmente se tienen en cuenta los informes que hacen los diferentes profesionales sobre estas situaciones. ¿Qué sienten ustedes como profesionales? Silvia, ¿contestás primero vos o contesto primero yo? Desde mi experiencia, yo creo que no solo de Rosario, también por la institución en la que coordino los cursos, trabajamos con la doctora Joffre, que está por ahí, con todo el país. La virtualidad nos ha ayudado a extendernos a todo el país. Lo que se escucha, lo que escucho yo en los casos particulares, este sistema judicial atravesado por el patriarcado, con sus honrosas excepciones, pero bueno, acá hablamos de lo que funciona mal. Es muy difícil en los casos de revinculación o de que se tengan, a veces parece que la decisión ya estuviera tomada, que antes de que lleguemos los psicólogos a decir lo que opinamos respecto de lo que escuchamos, y que aparte nos lleva tiempo poder hacer un informe acerca de un sujeto infantil, porque no es algo que lo escuchás una vez y sabes de qué se trata. Y sin embargo, en la justicia o en las defensorías, mi experiencia es que se escucha una vez en un recorte ínfimo de la vida de ese niño y se toma una decisión. Y no se tienen en cuenta muchas veces análisis mucho más profundos que podemos hacer los colegas que estamos en las instituciones como las que trabaja Silvia o en los consultorios particulares, que son análisis que llevan mucho más tiempo. Sobre todo cuando se trata de niños muy pequeños, es una gran dificultad. Esa es mi experiencia. Bueno, la mía, yo traté de dar un poco cuenta de cómo se ratifica el lugar de revulnerabilización tanto de las mujeres como de los niños desde las intervenciones, también desde las intervenciones en la égida del Poder Ejecutivo, a pesar de la Ley de Protección Integral, en donde además se pone en cabeza de la mujer casi siempre toda la responsabilidad, y eso quitándole la posibilidad de encontrar un tercero de apelación, a una mediación frente a lo que, sin ninguna duda, ella también ha sido vulnerabilizada por el mismo lazo. Bueno, con honrosas excepciones, como dice Nati, pero bueno, nosotros la estamos peleando, nosotros somos un dispositivo que está... que está peleando un lugar de interlocución con las autoridades de aplicación, y muchos de los juzgados dan ese lugar, pero bueno, es un lugar que parte de la universidad, que gran parte del equipo es ad honorem, que con la Corte Suprema, bien gracias, que bueno, un lugar que se está luchando, que se está peleando, y que se está peleando desde también la interlocución con los niños, que los niños tengan recursos, que tengan ellos recursos para no admitir el maltrato, para acudir a alguien, para que tengan recursos en la relación que tienen con nosotros también, que haya otros circuitos de protección. Bueno, eso me parece que estamos intentando habilitar, y no viene habilitado por las autoridades de aplicación, sino por los diagnósticos que venimos haciendo los trabajadores y lo que venimos recogiendo como experiencia. Bueno, Silvia, Natalia, absolutamente agradecidas por la claridad de cada una de las exposiciones. Les quiero comentar que tenemos muchísimas preguntas que no vamos a hacer tiempo a transmitir todas,
por respeto también a quienes han ingresado desde temprano, pero sí nos comprometemos a realizar un nuevo encuentro. Nosotras, esta es la primera de las jornadas, tenemos una próxima el jueves que viene, pero realmente por todas las inquietudes que se han generado, nos comprometemos a poder hacer un nuevo encuentro donde también podamos abrir nuevos debates y poder transmitir todas estas preguntas que nos vinieron haciendo. Así que bueno, totalmente agradecidas. Ahora voy a pasar a Marisa, nuestra compañera, para que pueda hacer las palabras de cierre. Y bueno, le agradezco a ustedes y a todas, todos y todes quienes participaron hoy de esta jornada, que sin duda ha sido un gran aporte y sobre todo también para nosotros como profesionales también, que la luchamos como ustedes. Así que bueno, muchas gracias. Marisa, no sé si estás por ahí. Bueno, acá estoy. Bueno, qué más que agradecerles a las disertantes, a los integrantes del directorio que nos acompañaron, funcionarios, funcionarias, a miembros de otras comisiones e institutos del colegio, a las colegas y a todos quienes nos acompañan en cada jornada en este camino de formación y de construcción que comenzó en este colegio de abogados allá por el año 2008, siendo el primer colegio de abogados del país con contar con una comisión que asesora a mujeres en situación de violencia por cuestiones de género. Los y las esperamos el primer miércoles de cada mes en la reunión mensual del Colegio de Abogados a las 15:30 horas. Quedamos a disposición para asesorar y evacuar consultas de mujeres en situación de violencia de género y de colegas que abordan la temática. Agradecemos particularmente la declaración de interés de estas jornadas llevadas a cabo por parte del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Rosario y la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Agradecemos la participación de los legisladores y legisladoras que nos acompañaron, a la Secretaria de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario y a la Directora de Prevención y Atención de las Violencias de Género, y nos reencontramos en este mismo espacio virtual el 5 de noviembre a las 17:30 horas, donde se expondrá sobre jurisprudencia con perspectiva de género a cargo de los jueces Dolores Aguirre Guarracochena y Marcelo Escola. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos estamos encontrando el próximo jueves 5.